gusto saludamos al general Paco Moncayo, quien fue comandante de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas en la guerra de el Cenepa. El general Paco Moncayo ha tenido una amplia actividad política en Ecuador. Posteriormente a su carrera militar, fue alcalde en la capital de la República y también legislador. Le damos la bienvenida al general Moncayo. Quisiéramos recordar en la perspectiva del tiempo la importancia de lo que se dio hace 25 años, la guerra del Cenepa, y también acuerdos que fueron firmados cuando posteriormente Ecuador firmó la paz con el Perú, y vale la pena hacer también un recuento de cómo ha avanzado el cumplimiento de los mismos. Bienvenido. Muy buenos días, qué gusto saludar con ustedes. La verdad es que lo que sucedió en 1995 constituyó un punto de inflexión en la historia del Ecuador, especialmente en la historia de su política internacional y de su política militar. Los ecuatorianos al rato olvidamos que este problema es un problema centenario, que ya desde la propia colonia disputaban el virreinato del Perú y el de Santa Fe por territorios de la Real Audiencia de Quito, que el libertador Bolívar tuvo que trabajar arduamente frente al interés que tenía San Martín de tomarse Guayaquil para el Perú, que hubo una batalla en Tarqui porque los peruanos volvieron a tomarse Guayaquil e invadieron por tierra el territorio de lo que ya era Colombia. Y que desde 1830, que comenzamos como país, hemos vivido una historia de agresiones, de vergüenzas, de fracasos, que tuvieron un fin en 1995. 167 años después de la batalla de Tarqui, Ecuador tuvo una victoria militar que permitió la firma de una paz digna, que era lo que los dos países necesitaban. Esa es la importancia que siempre hay que destacar. Hasta entonces hemos vivido sin límites. Siempre en la Constitución decía que los límites serán los de los acuerdos legítimamente firmados. Desde 1830 nunca tuvimos límites fijos. Gracias a lo que sucedió en 95, también pudo el presidente Correa con el presidente Alan García acordar el límite marítimo sobre la base del paralelo, que era nuestra tesis y como correspondía legalmente, con lo cual hemos cerrado nuestros límites con Colombia y con Perú. Esto ha sucedido gracias a la victoria de 1995. Esto hay que decirlo porque no hay que ser desmemoriados y perder el significado de los hechos históricos. General Moncayo, muy buenos días. Nos gustaría alguna reflexión suya respecto de esta situación o este estado de conflicto que vivíamos en aquella época con el Perú, y a partir de lo que fue la guerra del Cenepa en el 95 y posteriormente la firma de la paz, cómo se han transformado las relaciones entre Ecuador y Perú, pero sobre todo cómo se han ido transformando las funciones y los objetivos de las Fuerzas Armadas, que de alguna manera se concentraban en esa época y en la época anterior al 95 en un posible enfrentamiento con el vecino país del sur. Sí, la verdad es que por suerte, gracias a un esfuerzo nacional, no de ninguna persona, no solamente de las Fuerzas Armadas, esa herencia nefasta de intranquilidad, de permanente alerta que recibimos nosotros, nuestras generaciones, como una herencia muy triste de lo que sucedió en 1941 y 42, ya
no la vamos a entregar a nuestros hijos. Ya las nuevas generaciones pueden vivir tranquilas frente a un tema que nos había atormentado toda la historia. Entonces, hay un cambio fundamental en las relaciones con Perú. Por fin podemos, dos pueblos idénticos, hermanos en todos los sentidos, integrarnos sin recelos, sin sospechas, porque solamente integrados los países latinoamericanos tenemos alguna esperanza de poder significar algo en el gran mapa geopolítico mundial. Ustedes hoy saben que se ha logrado un enorme crecimiento, por ejemplo, en el comercio internacional, que se han construido 5 ejes de integración vial para facilitar el comercio, que se desarrolla una gran cantidad de proyectos de interés común para los dos estados, que se pueden realizar y se realizan los gabinetes binacionales para acordar proyectos de beneficio para especialmente la zona frontera de los dos países. Funciona también para el tema de la seguridad la COBIFRON, que es una comisión binacional de fronteras, en la que cada año están trabajando juntos el Ecuador y el Perú para enfrentar los temas de inseguridad comunes. Entonces, hemos dado un gran paso. La paz del 98 ha significado un cambio radical para el país y para sus relaciones internacionales. Fue justamente el 26 de octubre de 1998 cuando el presidente peruano Alberto Fujimori y el ecuatoriano Yamil Mahuad, en el segundo hecho más relevante de su presidencia. Acabamos de conmemorar también los 20 años de la dolarización. Yamil Mahuad en ese octubre de 1998 estuvo en su cúspide, tuvo un excelente discurso que lo recordamos, el de las 7 armonías, y realmente, por decirlo coloquialmente, se robó el show allá en Itamaraty, en Brasilia. Pero lo más relevante de la firma de la paz fue el hecho de la convivencia a futuro que se perfilaba entre dos países históricamente antagonistas. Se firmaron una serie de acuerdos que incluyen obras de infraestructura en varias zonas fronterizas: Puyango, Tumbes, Machala, Napo, Zarumilla, una carretera de primer orden que debía realizarse en la zona amazónica para unir a los dos países. Y es importante también, General Moncayo, evaluar cuánto se ha cumplido de este acuerdo de paz. Allí está también el kilómetro cuadrado que se le dio a Ecuador en los territorios que eran parte de este acuerdo. La verdad es que hay algunos temas que están pendientes, pero no ha faltado, creo yo, por la voluntad de los dos estados para seguir adelante. Ya, por ejemplo, nuestros buques pueden navegar en el Amazonas con bandera propia, porque con el Tratado de Comercio y Navegación se reconoció un derecho que también existía, por supuesto, en el Protocolo de Río de Janeiro. No se han construido, sin embargo, los dos grandes centros de comercio sobre el río Amazonas, que era una forma de reconocer la calidad amazónica del Ecuador y su presencia, no con soberanía, pero sí con derechos especiales en dos grandes centros comerciales e industriales en las riberas del Amazonas. Son temas en los que hay que avanzar. También la carretera hacia la Melisa, que es en virtud de la naturaleza del territorio, de que hay que pasar como 4 microcuencas hidrográficas, no ha avanzado a la velocidad que se pensaba. Además que también hay que decirlo, en este sector no existe el flujo comercial grande que sí, donde se ha construido, que es el sector de Loja y de El Oro. Bueno, pero hubo una pregunta muy importante que ustedes me han hecho. ¿Qué pasa con los dos países en el siglo XXI? Miren, los temas de seguridad en el siglo XXI en el mundo
también han cambiado radicalmente. En casi todo el mundo ya no se habla de problemas territoriales ni de posibles guerras entre estados. Hoy la humanidad está amenazada de una manera realmente extraña por el acoso de amenazas que no son estatales. Por ejemplo, el crimen organizado, con el narcotráfico, el tráfico de personas, el tráfico de armas, tráfico de órganos, matan gente para extraerle órganos y vender en el mercado negro. Nuestros espacios geográficos están amenazados. El aire, por ejemplo, ya no porque vengan aviones peruanos a bombardearnos, sino por las decenas de avionetas, aviones que trafican la droga, que traen dinero sucio. Y qué decir en nuestro mar territorial, el Golfo, acosado por los piratas que roban, matan a personas que están en el negocio de balón, que es tan importante para el Ecuador. Y desde cuántas caletas de nuestro perfil costanero salen embarcaciones con potentes motores de Centroamérica, México, llevando droga. Entonces los escenarios de seguridad de ahora son muy distintos a aquellos de cuando yo comandé el ejército, las Fuerzas Armadas, y por eso mismo necesitamos un entrenamiento, un equipamiento, una nueva visión, una nueva perspectiva que se ponga acorde con los paradigmas nuevos de las amenazas que sufren los pueblos y los estados en este siglo. Yo quisiera centrar un aspecto relacionado con el austroecuatoriano, coronel Moncayo, y sabemos que usted lo conoce muy bien, pues en el pasado fue usted director del Centro de Reconversión Económica de Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Las aspiraciones viales de esta zona del país, hay una sensación de abandono en el austro que se sustenta en un estado lamentable de la vialidad. La movilidad es uno de los más graves problemas que enfrenta esta provincia y el austroecuatoriano en general. Allí tenemos la carretera Méndez-Morona, en construcción por más de 2 décadas con serísimos problemas, y quisiera insistir en este punto que tiene que ver también con el acuerdo de paz que se firmó en el año de 1998, esta carretera en la cual Ecuador y Perú debían poner su parte. El gobierno central actual y el Ministerio de Transportes y Obras Públicas no han exigido, por lo menos no ha habido una constatación pública al gobierno peruano el cumplimiento de la construcción de este tramo que le corresponde para completar el eje vial número 5 y garantizar así el acceso al río Marañón. Es una ilusión que aún cuenta para el austroecuatoriano de que algún día se lo haga, y esto está firmado en el acuerdo de paz del año de 1998. Este compromiso, cabe indicar, también consta en todas las declaraciones presidenciales suscritas por el presidente Moreno y los presidentes peruanos Kuczynski y Vizcarra. ¿Considera usted que es un tema que se lo debería retomar con mayor firmeza? Déjeme decir, porque se refiere a mi ánimo personal, el recuerdo gratísimo que tengo de mi paso como director ejecutivo del CREA, una institución que fue ejemplar al servicio del austroecuatoriano. Mi gran pesar de que con el gobierno del señor Correa, habiéndose creado en la Constitución la oportunidad de tener regiones, se hayan cerrado las 2 regiones que tanto bien le hicieron al austro, como fue Predesur y el CREA. Eso debería recuperarse, porque tenían una influencia grande ambas instituciones para que haya una justicia territorial hacia un austro que había estado generalmente olvidado, abandonado. Así es que quizás debería ser una nueva causa para el austro, tanto en las provincias de Azuay, Cañar y Morona, Santiago, como en las de Loja, El Oro y Zamora, recuperar organismos de desarrollo regional que tanto bien hicieron a la sociedad.
Por otra parte, sin duda, la ciudad de Cuenca es la originaria de los grandes descubrimientos de Yaguarzongo. Fue de allí, de esta ciudad, de donde salieron las expediciones para llegar hacia el Marañón Amazonas. Y era así una gran aspiración, tanto de Loja como también de Azuay, el poder tener la salida hacia el Marañón. Eso llevó para que nosotros, en nuestra administración, hayamos contratado los estudios de la carretera Limón Méndez Morona. Fue de la época nuestra, cuando estuvimos en el CREA, que observando además, porque había un equipo magnífico de funcionarios que trabajaban en la institución, entonces contratamos con el FONAPRE los estudios de esa vía, que la construyó por fin el señor ingeniero Febres Cordero. Ese fue un gran avance. ¿Por qué? Porque tenemos la salida a Puerto Morona, y ya del Puerto Morona se puede movilizar por ese río hasta el Amazonas. El problema fundamentalmente es que el río Morona necesita de trabajos para que se pueda navegar con embarcaciones de un mayor calado, de dragarlo, y eso es lo que el Perú no ha hecho. Se necesita dragar. No se olvide que toda la maquinaria que vino para la carretera llegó por río. O sea, la capacidad del río Morona queda fuera de toda duda, pero sí requiere trabajos de dragado para que esté expedita todo el año. Son temas que hay que tratarlos, que hay que administrarlos, y por supuesto yo hago votos porque Azuay y su región, Loja y su región, sigan en el camino ese tan entusiasta que les caracterizó en esos años con sus organizaciones de desarrollo territorial, que llegaron a ser ejemplo en América Latina. La gente venía de Brasil, de Bolivia, del Perú, venían a ver lo que era el CREA, lo que era Predesur. Hay que intentar volver a tener instituciones de esa naturaleza para el Alto Ecuatoriano. Aunque nos desviemos un poquito del tema central, que es la guerra y la paz con el Perú, ya que hemos entrado en el CREA, cabe indicar también, coronel Moncayo, otro hecho que usted lo conoce muy bien, el fundamental aporte que tuvo el Centro de Reconversión Económica de Azuay Cañar y Morona Santiago en el proyecto Paute. Desde su visualización, su concepción, su construcción, el proyecto Paute por décadas entregó hasta el 90% de la energía eléctrica del país, y hoy se siente también como otra afrenta hacia el austroecuatoriano la denominada monetización desopladora, que parece ya un hecho inminente. Mire usted, cuando las cosas se hacían bien, con honestidad, a pesar de que no se hizo masar, que era indispensable para que no se asolve el proyecto de Paute, ¿no es cierto? Mire, teníamos electricidad producida en Paute 0.03 centavos de dólar por kilovatio hora. La esperanza del Ecuador era que haciendo más proyectos hidroeléctricos íbamos a tener energía barata. Pero el gobierno del señor Correa, primero con enormes sobreprecios, después con créditos a sí mismo usureros, y de una manera realmente no planificada, alocada, 6 centrales hidroeléctricas, de que, bueno, ambientalmente sí es un paso importante, pero hoy el precio de la energía hidráulica es igual que la que se obtenía por la energía termohidroeléctrica. Y déjeme añadir, general Moncayo, que la Azuay y Cuenca particularmente paga las tarifas eléctricas más altas del país. La política pública, el desconocimiento de las prioridades,
conduce a estos problemas. Pauce ha sido el alma del sistema eléctrico. Hay un antes y un después en la generación de energía eléctrica en este país. Y esto no puede olvidarse. Y general Moncayo, quizás volviendo al tema y hablando de olvidos y abandonos, uno de los íconos durante la guerra del Cenepa y sobre todo en la firma de la paz fue Tiwinsa. Le recordamos al presidente Mahuad en ese momento, en ese discurso en el que anunciaba y nos informaba sobre la firma de la paz. Uno de los temas que destacaba era precisamente que Tiwinsa se quedaba en Ecuador. Sin embargo, ¿qué ha pasado con esta zona y con este sector del Ecuador en estos años? En primer lugar, fue positivo que se logró que esta sea considerada una zona de protección ecológica y que por lo tanto no esté ocupada por fuerzas militares. Entonces la cuenca del río Cenepa es parte de un proyecto ecológico muy importante y allí hay un pedazo de territorio que reconoce para el Ecuador la victoria militar que tuvo, y eso tiene valor no solo emotivo, tiene valor histórico, ¿no? Ahora allí se ha hecho un gran trabajo de parte de Ecuador y Perú de desminado, porque la guerra de minas es muy peligrosa. Felizmente no es una zona muy habitada, entonces no hemos tenido como en otras partes del mundo problemas graves de personas muertas, discapacidades por minas. Además, como se retiró, como ustedes recordarán, a las tropas, no hubo la ocasión de desminar antes de salir por el momento de mucho riesgo que vivía el enfrentamiento. Entonces se ha hecho un gran trabajo que ha llevado varios años para desminar esa zona y para que siga siendo una zona de protección ecológica, una área de reserva muy importante. El tema de ocupar o no ocupar ese pedazo de territorio que Tiwinsa no ha despertado mayor interés de parte y parte. Y creo que allí está Tiwinsa, allí está la historia, allí está la sangre de nuestros soldados y de los soldados peruanos que combatieron admirablemente también. Y mejor que sea así. Bien, el tiempo no nos da para más, General Moncayo. Quisiéramos una reflexión final suya sobre cómo los ecuatorianos deberíamos conmemorar 25 años de esta gesta histórica en la cual Ecuador militarmente se impuso y abrió la posibilidad de que luego de 3 años se firme una paz definitiva y duradera con nuestro vecino del sur, el Perú. El mensaje de el Cenepa de 1925 tendría que ser un mensaje de unidad nacional. Debería decirnos a los ecuatorianos que cuando estamos juntos, bajo la misma bandera, con el mismo fin, con las mismas emociones de amor a la patria, somos capaces de grandes cosas. Pero la enfermedad ecuatoriana ha sido siempre la desunión. Nos empeñamos en destruir a nuestro país en luchas internas que son egoístas, que no piensan en el total de nuestro país, sino cada cual en sus ambiciones, sus aspiraciones, sus intereses, y quieren convertir esos intereses particulares en el gran interés nacional. Entonces el mensaje de 1925 tiene que ser de construir un proyecto nacional de consenso, de que los partidos políticos, los movimientos, piensen primero en patria y después en ese pequeño cacicazgo que quieren crear para sacar provecho personal, familiar o de grupo. Si estamos juntos, con objetivos claros, con proyecto nacional claro,
con un territorio magnífico como el que tenemos, con la población que tenemos, no deberíamos estar en la crisis aguda económica y moral que estamos. Entonces, hagamos de la memoria del 95 un elemento positivo, un mensaje fuerte de unidad nacional hoy en esta crisis para poder salir adelante. General Moncayo, antes de despedirnos y aprovechando este diálogo, quisiera yo que usted nos colabore con una opinión suya respecto de la situación que se ha dado ante los vuelos antidrogas de los Estados Unidos. El gobierno ecuatoriano salió a defender precisamente estos vuelos luego de que aparentemente esta situación haya provocado la salida del canciller ecuatoriano Francisco Carrión, quien habría denunciado la falta de regulación de estas operaciones. Lo que se está haciendo es importante porque, como decía antes, hoy las amenazas no son nacionales, los problemas son transnacionales. Los problemas del crimen organizado son problemas globales. Cuando el gobierno anterior, de una manera torpe, sacó a los norteamericanos del Ecuador, porque el imperio, con argumentos absolutamente deleznables, por ejemplo, que los militares primero le daban parte al embajador de los Estados Unidos y después al presidente, y cosas que nunca pasó. Yo fui comandante de todo, y nunca jamás fuimos a pedir permiso para nada a los norteamericanos. Entonces, bienvenido el poder trabajar nuevamente, porque la droga se vende allá, el gran negocio de la droga no está acá, está allá. Y no es justo que los Estados Unidos no aporten, siendo la primera potencia del mundo, con la cantidad sustancial de recursos para combatir este crimen infame que es de la droga. Ha habido un descuido, entiendo, de no haber regularizado conforme a la Constitución, de no haber firmado un tratado o un convenio, quizás en este caso un convenio, que solamente es un tema ejecutivo, que no necesita pasar por el Congreso, por la Asamblea, para que las cosas se hagan legalmente. Entonces, no está mal que tengamos el apoyo de los Estados Unidos en un tema tan importante. Lo que sí, hay que respetar las normas legales constitucionales y defender la soberanía del país. Es un tema también que no podemos descuidar, pero yo creo que debemos seguir trabajando con los Estados Unidos y con el resto del mundo para combatir estos males que destruyen nuestros valores, destruyen a nuestra juventud y, por supuesto, causan daño al desarrollo de los países. Gracias nuevamente, general, por habernos atendido. Han escuchado al general Paco Moncayo, que fue comandante de las Fuerzas Armadas en la guerra de el Cenepa, conflicto que se dio en el Alto Cenepa hace 25 años, enfrentamiento bélico ocurrido durante los meses de enero y febrero de 1995. Se produjo en la cordillera del Cóndor, sobre la cuenca de el Cenepa. El general Moncayo ha refrescado que se acordó construir o mantener como un parque ecológico la zona de Tiwinsa, y esta misma zona hoy es sede del mayor proyecto minero en el país, el proyecto Mirador sobre